Bueno, vamos a realizar la clase del día de hoy, este día sábado 13, que teníamos la intención de encontrarnos de manera virtual, pero bueno, no ha sido posible. Y vamos a abordar en esta clase todos los aspectos referidos a este momento de la formación, este tránsito en la formación pedagógica, esta práctica 2, que vamos a empezar justamente a trabajar en torno de la práctica pedagógica, específicamente de las prácticas dentro de las aulas, de esta clase, que bueno, a veces se da dentro de un aula y a veces no, a veces también a través de salidas o de otros proyectos y propuestas. Y vamos a empezar justamente retomando un poquito la idea que estuvimos trabajando en el encuentro presencial, en relación a la importancia que va a tener para esta parte la conformación de un diario de formación, ¿sí? Sobre esto habíamos estado abordando, pensando en términos de que el diario va a ser un dispositivo que nos va a dar herramientas y nos va a permitir de alguna manera contar con todo un insumo para nuestra propia reflexión sobre la práctica. Vamos a una imagen que permita retomar un poco las ideas que estábamos trabajando. Bien. Bueno, ustedes se encontraron con el capítulo de Rebecca Nijovic en relación al diario de formación, y pudieron ahí encontrar que habían justamente relatos de practicantes que van transitando este ejercicio de la práctica docente, y también van planteando justamente las autoras la necesidad de generar un espacio en el cual el practicante o el residente pueda expresar todos sus aspectos subjetivos, y que esa escritura después va a ser un insumo que le va a permitir también ir ahondando en sus prácticas. El diario de formación también puede ser una herramienta que alguien la utilice a lo largo de toda la docencia, y de alguna manera le va a dar, digamos, el insumo para poder ir mirando las prácticas, incluso para ir retomando algunos aspectos que uno va dejando en el olvido. En principio lo que podemos ver justamente es que en estos diarios aparece, digamos, la escritura como una forma de poder expresar aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta en otros momentos, incluso al ser una expresión personal, el diarista, ¿no? Como se utiliza Plummer esta palabra, quien escribe ese diario, puede guardar algunos aspectos que sean propios y que no los quiera compartir, ¿no? O sea que, en principio, esta herramienta es una herramienta, digamos, para la persona y que no necesita ser socializada. ¿Sí? En este caso nosotros vamos a pedirles que retomen del diario de formación algunas cuestiones, pero esta herramienta puede funcionar al mismo modo que funciona un diario íntimo, ¿no? Donde una persona quiere, digamos, relatar, y que en una primera instancia a veces suele tener un sentido, incluso a veces hasta de catarsis, ¿no? De decir, bueno, todo esto que me pasó, lo quiero volcar, lo quiero sacar, pero no queda, digamos, en esa instancia, sino que permite después una posterior lectura y el poder mirarse a sí mismo desde otro lugar, ¿no? O sea que es una herramienta que ayuda en la propia formación, una herramienta de autoconocimiento, y que permite de alguna manera empezar a reflexionar y retornar sobre la propia persona, ¿no? Es por eso que resulta, digamos, tan interesante, ¿no? Esta herramienta del diario de formación. Y bueno, la idea es justamente que ustedes puedan hacer uso de este material, y esto, bueno, se observó también con la elaboración de las preguntas, ¿no? Cuando se planteó en el último encuentro la posibilidad de comenzar a trabajar a partir de algunas preguntas. Yo estuve mirando en la plataforma, bueno, la idea es que todos puedan participar,
estaba faltando participación de algunos estudiantes, pero son muy interesantes las preguntas que empezaron a elaborar. Y justamente el contar con una herramienta, digamos, como los diarios de campo o los diarios de formación, nos permiten de alguna manera empezar a registrar aquellas preocupaciones, aquellas inquietudes que nos van surgiendo en la práctica, y poder ir retroalimentando, ¿no?, estas preguntas. De alguna manera esta es la forma en la cual también se va construyendo el conocimiento científico, ¿no?, la posibilidad de preguntarse, de preguntar sobre el medio que nos rodea, sobre nosotros mismos, sobre la relación entre los sujetos, la relación entre los sujetos y el medio. Y entonces, bueno, una herramienta realmente muy interesante, muy rica, y algunas de las preguntas que surgieron tenían que ver con cierta preocupación que empieza a generarse al momento de empezar a pensar el tema de transitar las prácticas y de ser mirados o ser observadas por otras personas. Muchas de las preguntas que se elaboraron en la plataforma giraban en torno de esta temática. Bueno, ¿qué va a pasar en relación con esta situación? ¿Cómo se pueden tomar aquellos análisis, interpretaciones o críticas que pueda realizar mi compañero, mi compañera? Aparecía también alguna preocupación en relación a si, bueno, estas situaciones que se están dando, ¿no?, que ustedes, estas prácticas que van a llevar adelante, al estar siendo observadas por otras personas, si va a influir en la situación. Entonces, bueno, si es por ahí había una pregunta que decía si iba a reflejar la realidad. Bueno, en principio es interesante poder pensar que va a reflejar la realidad que se está dando en ese momento, ¿no? Seguramente que hay incidencias, pero también cuando ustedes puedan abordar el texto de observación de la autora Rebecca Nijovic, van a encontrar justamente que hay estrategias para bajar también estos niveles de ansiedad que se generan en torno de la observación de clases, ¿no?, de la persona que se siente expuesta, que se siente que está llevando adelante una clase, y que, bueno, al estar siendo observada por otras personas, siente de alguna manera una tensión. Y también algo que vamos a empezar a trabajar en el espacio de la práctica tiene que ver con el abordaje de todos los aspectos narcisistas nuestros necesarios para poder abordar la reflexión sobre el sí mismo, sobre sí misma, porque, bueno, en general la mirada de otros nos viene a realizar aportes sobre nuestras propias prácticas, ¿sí? Y también es importante en esto retomar algunas de las preguntas que va realizando la autora Nijovic cuando trabaja en torno de cuál será el sentido de la observación, ¿sí? Porque la observación tal vez ha tenido un sentido desde el control, ¿no?, una crítica que muchas veces ha sido desde un lugar más destructivo que colaborativo en relación a la reflexión. Entonces ha tenido una carga muy negativa, y las experiencias tal vez han dejado huellas en estos sujetos, porque no solamente hemos sido observados u observadas en situaciones tal vez pedagógicas, sino que ha aparecido, ¿no?, por ahí ella retoma en el texto algunas cuestiones, ¿no?, cuando se le hace a alguien una observación, ¿no?, como la mirada, de alguna manera, del control, pero en un sentido negativo. En principio lo que vamos a trabajar es esta idea de la perspectiva etnográfica que está desarrollada desde la antropología, y que hemos tomado para este caso el material de la antropóloga Rosana Buber. La idea es que ustedes se puedan encontrar con ese material, que puedan leerlo, y les va a empezar a aportar de alguna manera elementos para la construcción
de esta posibilidad que tenemos los seres humanos, que es observar. En principio, cuando estamos hablando de observar, sabemos que estamos realizando una distinción entre lo que es observar y mirar. En general trabajamos esta idea de mirar, de poder mirar las distintas situaciones, pero cuando estamos hablando de la observación, sabemos que de alguna forma vamos a una situación de mayor búsqueda del detalle, que de alguna forma estamos poniendo el foco dentro de una situación determinada en algún aspecto de esa situación. En el caso nuestro vamos a trabajar sobre las observaciones pedagógicas, o sea que el interés nuestro va a tener que ver justamente en torno del conocimiento, de la transmisión, de la recreación de ese conocimiento en una situación que ya está planteada, digamos que tiene un horario, que es el aula, en un espacio determinado. Bueno, puede ser el aula o puede ser que observemos una salida, digamos, por fuera, pero sí es una situación que está dentro de una institución, que está pautada, que tiene normas, que tiene roles que están establecidos previamente. En el caso de la antropología, es un aporte muy importante para poder justamente ir a mirar las distintas prácticas sociales. En principio, la primer crítica que ha realizado esta perspectiva de la etnografía es poder mirar no solamente a quienes se están observando, sino al propio observador u observadora, ¿no? al propio investigador. ¿Por qué? Porque justamente surge esta perspectiva a partir de la crítica a las primeras experiencias antropológicas en las cuales los europeos, cuando llegaban a distintos países como América, África, en los procesos de colonización, realizaban observaciones y trabajos de tipo antropológicos desde una mirada de juzgamiento de las culturas con las cuales se encontraban, ¿no? Tratando de comprender por qué esas culturas eran diferentes, pero siempre considerando que la cultura europea era una cultura superior. Hubo toda una crítica, digamos, hacia esa perspectiva, porque fueron procesos de fuerte colonización y también de destrucción de muchas de las culturas nativas, y los propios antropólogos empezaron a discutir esta idea, esta mirada basada en la mirada europea, y empezaron justamente a trabajar en torno de una idea que va a ser el concepto de reflexividad, de la necesidad de poder mirar también las propias construcciones del investigador y la investigadora. Esto también nos da elementos para poder empezar a pensar en torno del para qué de la observación. La observación, en general, la realizamos en las prácticas diarias, todo el tiempo estamos observando, mucho más quienes están ejerciendo roles docentes. ¿Por qué? Porque permanentemente, a partir de lo que nosotros vamos observando, tomamos decisiones en relación con los estudiantes, y estas decisiones a veces no son del todo conscientes. Entonces el trabajo que vamos a realizar en el espacio de práctica en torno a la observación, en principio va a tener que ver con el propio trabajo de esta posibilidad que es observar a otros, a otras y a nosotros mismos, y a nosotras mismas. Trabajamos esta idea desde la etnografía, justamente, de la observación participante, que es una forma de observar siendo parte de la situación. En la docencia, todo el tiempo estamos realizando observaciones participantes, ¿no? Y sin embargo, la observación tiene, digamos, como ha sido pensada como una estrategia, o en principio como una técnica, para poder acceder al conocimiento. Desde las visiones positivistas, la observación se intentaba justamente pensarla desde un lugar de neutralidad absoluta, ¿no? Un observador o una
en principio un observador que se alejaba de la situación, podía mirarla, hacía notas en torno de aquellos fenómenos observados, y a partir justamente de estos registros podía llegar a conclusiones y de alguna manera acceder a la verdad o al conocimiento. El método que se utilizaba en relación con la observación es un método que proviene de las ciencias experimentales. En general, el tema de la observación, como la estoy describiendo, suele utilizarse en los laboratorios, en los cuales se somete, digamos, a una determinada situación, a distintas condiciones, y se va observando, ¿no? Por ejemplo, todos los trabajos de experimentación que se han hecho en relación con seres vivos, bueno, ante ciertas situaciones, cómo van adaptándose, o todas las pruebas de laboratorios que ustedes mismos y ustedes mismas también realizarán, y se piensa, digamos, en el sentido de que este sería el método científico que nos permitiría el acceso a la verdad. En el caso de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, se empieza a cuestionar, porque no podemos pensar ni mirar las prácticas humanas en términos de un laboratorio, ¿verdad? Porque son muchísimos los atravesamientos que tienen, y de alguna manera los comportamientos humanos no los podemos pensar desde esta lógica. Justamente uno de los elementos que empieza a incorporar la perspectiva etnográfica es la falta de sistematicidad en sus observaciones. Sería justamente la falta de sistematicidad lo que permitiría de alguna manera acceder a acontecimientos importantes o a significaciones sociales importantes. Si ustedes revisan el texto de Rosana Huber, ahí se van a encontrar con un montón de situaciones en las cuales surgen imprevistos, ¿no? Los antropólogas, los investigadores que están llevando adelante, digamos, las observaciones, logran encontrar en situaciones que son totalmente imprevistas, que estaban como fuera de sus posibilidades de control, elementos que les van a dar tal vez los datos más interesantes en relación a las temáticas con las cuales se están investigando. Es por eso que se empieza desde esta perspectiva a poner en cuestionamiento la idea de que para acceder a una estrategia de investigación tendríamos que separar la observación de la participación. Es interesante este aporte, ¿por qué? Porque los docentes, para podernos observar a nosotros mismos, para poder construir esta herramienta tan importante para llevar adelante una práctica reflexiva, no tenemos la posibilidad de sentarnos todos los días a hacer un registro de nuestras clases. Entonces estamos construyendo esta mirada desde la misma participación, ¿no? No entenderíamos que la observación y la participación serían contrapuestas, sino al contrario, que justamente el participar en la situación muchas veces es lo que nos va a llevar a tener la posibilidad de observar y de comprender desde esa misma situación aquello que está transcurriendo, aquello que está sucediendo. Bueno, se elabora esta categoría del participante observador, ¿no? Observadora, sin esta distinción de observación y participación. Nosotros en el espacio de práctica, nosotras vamos a realizar distintos tipos de observaciones. Vamos a realizar observaciones participantes, que es esta primera autoobservación que se les plantea, que ya para la próxima semana va a estar planteada la tarea para que ustedes la puedan subir al aula virtual, desde la cual se va a tener que recuperar en esta autoobservación una clase que ustedes elijan y realizar la narrativa de esa clase, ¿no? Todo lo que ha sucedido, lo que han ido sintiendo en los distintos momentos, y algunas hipótesis provisorias en relación a la interpretación de lo que ha sucedido. Bueno, como bien les decía, el otro aspecto relevante es el trabajo de la reflexividad,
¿Qué es la reflexividad? Es justamente el trabajo sobre las propias concepciones, incluso sobre aquellas cuestiones de las cuales muchas veces no somos del todo conscientes en relación a aquello que pensamos y que sentimos, y que actuamos también, y que nos permite en esta observación no tanto ya poner el foco en las personas que estamos observando, sino en nosotros y nosotras mismas, ¿sí? Es la posibilidad del retorno sobre sí misma, sobre sí mismo. Este aspecto, de alguna manera, va a contribuir justamente a que ese conocimiento no esté sesgado por nuestras propias subjetividades, ¿sí? Va a ser un conocimiento situado, pero de alguna manera aquellos aspectos que ponemos en juego al momento de la construcción del conocimiento también tienen que poder ser reflexionados, reflexionadas. Tiene que haber una mirada, una reflexión sobre nuestros propios prejuicios, sobre nuestros propios miedos, ¿no? También nuestras propias emociones que se ponen en juego cuando realizamos una interpretación. En relación a las observaciones de clase, bueno, ahí aparece, ¿no?, también esta idea de, bueno, ¿cuál es el sentido que tendría el llevar adelante un registro de una clase, ¿no? Esta posibilidad de decir, bueno, ¿y para qué? Esta posibilidad de encontrarnos en principio con nuestro propio registro, la escritura nos permite de alguna manera generar un texto que después va a poder ser mirado sin la inmediatez, ¿no? Si bien todo el tiempo estamos observando y estamos reflexionando sobre lo que hacemos, al escribirlo, al ponerlo en palabras, de alguna manera se objetiva esta mirada que tenemos sobre lo sucedido. Y este es un trabajo muy interesante en cuanto a la capacidad después de poder tomar distancia de ese objeto y poder mirarlo desde otro lugar. Incluso al plantear el registro, también podemos pedir la colaboración de otros compañeros, de otros pares, también de docentes, para que podamos de alguna manera ampliar la mirada que tenemos sobre esa situación que aconteció y sobre esa reflexión que pudimos realizar a partir de lo sucedido. En relación a cómo ponemos el foco en la observación, lo más interesante o lo más importante va a ser poder pensar en torno a la construcción del conocimiento. Este es el eje, y la idea es que ustedes puedan recuperar de alguna manera los materiales que se trabajaron en práctica de primer año, en torno de cuál es el sentido de la práctica docente. Hay un material que trabajamos, por lo menos que yo trabajé con la Comisión 2, que es de Achille, que trabaja justamente la idea de práctica pedagógica, y el sentido de nuestra práctica tiene que ver con la construcción del conocimiento. Y ahí va a aparecer también el vínculo que tenemos nosotros, nosotras, que llevamos adelante la práctica pedagógica, en relación con ese conocimiento. Entonces, cuando después, posteriormente, vayamos al análisis, vamos a centrarnos en poder mirar qué pasó en torno de esa construcción del conocimiento en el aula. Es interesante desde el momento previo a ir a realizar las observaciones, que ustedes puedan focalizarse en esto, ¿no? Hay algunas cuestiones que tal vez no sean relevantes dentro de la observación que estamos llevando adelante.
Si bien es cierto que tratamos de que sean lo más descriptivas posible, vamos a intentar poder centrarnos en relación a este aspecto, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se pone en juego el conocimiento? ¿Cuáles son las estrategias que utiliza el docente? Después vamos a ir también pensando cuáles serían aquellas categorías que nosotros vamos a tomar en cuenta para realizar posteriormente un análisis pedagógico. Bien, esto es importante que ustedes lo puedan visualizar. Y algunas cuestiones que resultan interesantes, justamente al momento de la elaboración de los registros, tiene que ver con la posibilidad de distinguir aquello que sucede, aquello que está aconteciendo, con mi propia subjetividad, incluso mis propios prejuicios sobre la situación. Quería retomar algunos aspectos del texto de Anijovic. Al momento que hay que tener en cuenta al momento de la elaboración de esos registros. Bien, voy a leer algunas de las dificultades que surgen al momento de la elaboración de los registros. A veces sucede que el registro expresa muy poco sobre la situación observada. Unas alumnas se paran, estoy leyendo textualmente un registro de una clase. Unas alumnas se paran espontáneamente para pasar al frente, leen el texto que es de iguales características que el del anterior grupo, los compañeros hacen silencio. Cuando termina, se escucha un comentario realizado por otro alumno. Los demás se ríen. Pasa el representante de otro grupo, los compañeros de equipo luego de la lectura le gritan «bravo, bravo» y lo aplauden. Bueno, si ustedes tuviesen que decir a partir de la lectura de este registro qué sucedió en la clase, ¿qué podrían dar cuenta en relación con este párrafo? ¿De qué trata el texto? ¿Qué comentario realiza el otro alumno? ¿De qué se están riendo los estudiantes? Bueno, acá aparece, ¿no?, justamente la dificultad para profundizar en la situación observada. Se expresan algunas situaciones que han sucedido, pero el que no ha estado en esa situación realmente no la puede comprender. Después también aparece esto de hipotetizar mientras estoy haciendo el registro, ¿no? Esta cuestión de, bueno, estoy registrando, pero yo ya estoy, a partir de mi registro, poniendo mi propio análisis. Entonces no estoy en realidad describiendo lo que sucede, sino lo que yo considero que estaría sucediendo. Voy a leer es un párrafo que cita la autora en el texto, después ustedes lo van a poder encontrar. Dice, da la sensación de que el conocimiento se banaliza. Y lo importante es hablar frente a los demás, en una suerte de juego donde la regla es tener algo para decir. La profesora no hace ningún comentario frente al discurso de cada grupo, pero parece compartir la regla implícita. Acá esto se estaría ya haciendo referencia a una interpretación de lo sucedido. Pero este párrafo no lo podríamos ubicar nunca como una descripción, porque en principio acá aparecen sensaciones, ¿no?, vinculadas a la subjetividad de la persona que está observando, ¿no?, esta sensación de que no se está teniendo en cuenta el conocimiento, que habría un juego. Bueno, esto ya es interpretación, pero para poder llegar a esta interpretación necesito poder dar cuenta de la situación y describirla
desde lo que ha efectivamente sucedido. Si ustedes están en una situación de clase en la cual el docente no habla, o bien pueden registrar, los estudiantes realizan, o el estudiante 1 dice tal cosa, el estudiante 2, la docente permanece en silencio, pero no hacer inferencias al momento, ¿no? Ya partir desde el análisis al momento de estar llevando adelante la narración de lo que está aconteciendo. Y mucho menos, ¿no?, lo valorativo, ¿no? En el registro, en lo narrativo, no tiene que aparecer ni la interpretación ni las propias valoraciones del observador y de la observadora. El profesor, ¿no?, acá voy a leer otra narración, el profesor de manera adecuada les pide a los alumnos que comenten el texto leído. El adecuado, ¿no?, si es adecuado o inadecuado, estaría de más en esta situación. Estoy describiendo lo que sucede. 2 alumnos contestan, y el profesor de manera muy clara, pero enérgica, les expresa que hay una parte de lo que dicen que es incorrecto. Bueno, acá sería interesante, si ustedes están haciendo una descripción, que hagan mención a qué texto se está leyendo, ¿sí? Qué comentarios realizan, ¿no?, los estudiantes en relación al texto. Entonces anotar, el profesor solicita que se lea un texto. Los estudiantes, o que se lea un texto, y ahí tienen que explicar qué texto se ha leído, cuál fue el texto que se leyó. Posteriormente, se les solicita que comenten el texto leído. El estudiante 1 contesta y ponen lo que contestó. El estudiante 2 contestó otra cosa. El docente dice, y ahí tratan de escribir de la manera más textualmente posible lo que está diciendo el profesor, ¿sí? No una invención, ni una valoración, ni una interpretación de lo que se está diciendo. Por supuesto de que no vamos a hacer uso de la taquigrafía, porque muchos seguramente no somos taquígrafos, pero sí lo importante es tratar de reflejar lo sucedido de la mejor manera posible. Y también es importante en esto poder, si bien estamos hablando de focalizarnos cuando observamos en relación a, bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa justamente esta construcción del conocimiento. Hay algunos detalles que por ahí no son relevantes, ¿no? A veces sí pueden ser relevantes. Por ejemplo, estoy pensando, qué sé yo, que uno puede entrar a un aula y describir de qué color están pintadas las paredes. Podría ser relevante o irrelevante en el aprendizaje, pero si estoy en un ambiente que realmente genera cansancio, ¿no? El tipo de color, digo, cansancio a nivel mental, el tipo de color del cual están pintadas las paredes, tal vez pudiésemos pensar que es relevante este elemento para tener en cuenta al momento de pensar la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Vamos a ir a este caso en el cual se centra y se focaliza en lo que está sucediendo en relación al orden que se da en la clase. Leo el registro, dice, se toma el caso de la guerra del Líbano, ya que los ataques que se producen con armas civiles son altamente contaminantes y que afectan en gran medida a la población civil. El grupo de adelante sigue con atención los comentarios. Por otra parte, del medio para atrás, se observan síntomas de aburrimiento. El grupo acepta pasivamente los comentarios de la profesora. Alumna, dice una alumna, es la única que responde a la consigna. Lo hace correctamente, la docente la felicita por el cumplimiento. Bien, acá la idea es poder dar cuenta y separar la subjetividad
del observador, de la observadora que estaría en esta situación, y para eso justamente que cuando se plantean los registros, es que vamos a trabajar separando en columnas, o como bien les decía, por lo menos, si ustedes hacen narrativas y no quieren hacer uso de las columnas, pueden utilizar paréntesis, ¿sí? O corchetes para ir señalando e ir diferenciando los aspectos subjetivos o las primeras inferencias que están haciendo, sus primeras hipótesis, que están dando cuenta de las primeras explicaciones que ustedes le darían a la situación. Bueno, esto es un poquito lo que quería empezar hoy a trabajar. La idea de la clase de hoy tenía que ver con poder de alguna manera empezar a abordar esta idea de la observación, también empezar en esto de los diarios de formación, empezar, bueno, a trabajar en torno de por qué surge este miedo al ser observados o observadas, que se manifestó de alguna manera, por ahí a veces aparece esta cuestión del miedo, pero bueno, tal vez digamos estas sensaciones que están tornando, y que están dando como circulando en torno del ser observados y ser observadas por otros, y empezar a construir desde esta necesidad que hay de poder mirarnos a partir de las prácticas que estamos realizando, para pensar en términos de estas prácticas reflexivas a las cuales intentamos, ¿no? Llegar, intentamos ir construyendo, y empezar a trabajarlo, y desde la posibilidad de pensar en ir bajando, ¿no? Estos niveles de ansiedad que a veces nos generan las prácticas, las residencias, y pensarlo desde otro lugar, ¿no? Pensar justamente en que el aporte que van a tener de sus compañeros, de sus compañeras, de los distintos docentes que estamos trabajando, va a ser en términos de la posibilidad de mejorar y reflexionar sobre las prácticas docentes. Voy a ya en la semana ir dejando la tarea, en la próxima semana no voy a subir más materiales, pero sí va a quedar esta tarea, para que ustedes van a tener un tiempo, pero van a tener que ir programando con su dupla pedagógica sobre las observaciones a sus compañeros o compañeras. En el próximo encuentro presencial no vamos a estar trabajando sobre esta observación, sino que, perdón, en esta tarea que voy a generar ahora, lo que van a tener que subir es la autoobservación, no la observación todavía a sus compañeros y compañeras. Sí, es importante que ya empiecen a ir pensando en organizar esa tarea, que va a ser posterior del encuentro presencial. Sí, lo que van a tener que subir cada uno de ustedes, es la clase, la autoobservación. Eso ya va a estar como tarea generada, así que si algunos ya lo han hecho, ya lo suben rápidamente. Esa tarea va a tener una devolución, o sea, va a tener una, por supuesto que una posibilidad de revisión y de mejora para los aspectos que se necesiten tener que mejorar para las próximas observaciones. Va a tener una respuesta de mi parte, y vamos a estar trabajando en torno de estos registros y estas observaciones en el próximo encuentro presencial. También les recuerdo a las personas que no están a cargo de grupos, que tenían que preparar una actividad, que eso no se olviden, que va a llevar algunos minutos en el encuentro presencial, y que, bueno, como no tenían esa posibilidad de contar con una clase propia, van a tener la posibilidad de realizar la autoobservación a partir de esta clase simulada que vamos a llevar adelante en el espacio de práctica. Así que, bueno, por ahora yo no tengo más para decirles. Sí, por favor, pedirles que participen en el foro, quienes no lo hayan hecho. Realmente esto genera mucha riqueza, y sobre todo cuando se van retroalimentando las reflexiones y se empieza, digamos, a poder
dar cuenta de lo que nos está pasando para poder abordarlo, ¿no? Porque justamente todas las preguntas que ustedes realizaron giró en torno a esta nueva experiencia que vamos a tener, de empezar a observarnos, de empezar ya a dar cuenta a partir de los registros de lo que está sucediendo en las clases, y poder ir pensando mejores propuestas para mejorar aquellos aspectos que se tengan que mejorar, pero también para empezar a socializar, porque también seguramente hay muy buenas experiencias y muy buenas prácticas, poder socializarlas con los compañeros y las compañeras en el espacio del taller de práctica. Así que bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana, y nos estaríamos encontrando el sábado 27 a la mañana, bueno, ya en la Escuela Petorch.